Bueno, muy bien, vamos a empezar con nuestro estudio y bueno, queremos recordar un poco el tema. Estamos aquí en el Caminar Cristiano. Te recuerdas que pues, el pueblo de Israel salió de Egipto, de esta esclavitud en la que vivían, y bueno, Dios los ha llevado por este camino hacia la tierra prometida, que es un desierto que empieza, y Dios ha mostrado en los diferentes estudios de las semanas anteriores, cómo Dios ha provisto lo que necesitamos a pesar de nuestras reacciones, a pesar de nuestra falta de fe. Y bueno, Dios quiere seguir enseñándonos acerca de cómo podemos nosotros llevar este caminar cristiano. Así se titulan estos estudios, porque es la historia de las personas que han recibido a Cristo, ¿no? Y queremos identificarnos y aprender de todas estas historias que traen enseñanzas para nuestra vida. Veíamos la semana pasada acerca de que Dios, de lo importante que es obedecer a Dios de corazón y no exteriormente, ¿no? Como cuando llega el pueblo de Israel, este lugar de Refidim, y no hay agua, pues ellos empiezan a murmurar contra Dios y empiezan a reaccionar inclusive agresivamente contra Moisés, ¿no? Indirectamente contra Dios, y realmente el enojo era contra Dios, y bueno, estaban a punto de apedrear, así lo menciona Moisés, cuando Moisés clama a Dios y le pregunta: ¿qué hago con este pueblo? Porque de poco me apedrearán ante esta circunstancia. Y veíamos, bueno, que pues realmente ellos no estaban dispuestos a someter su voluntad a Dios. Ese era el problema, y ¿no? el hecho de estar murmurando contra Dios, pues lo único que mostraba era que los judíos, este pueblo que nos identificamos nosotros, es que no estaban dispuestos a someter su voluntad a la de Dios. Cuando las cosas ya no salen a nuestra manera, ¿no? Empezamos realmente a murmurar, a cuestionarnos de si estamos realmente yendo a esta vida de abundancia, de que fluye, ¿no? Esta tierra en donde fluye leche y miel, ¿no? Bueno, sabemos que iremos al cielo, pero bueno, veíamos esta enseñanza de cómo Dios quiere que nosotros realmente veamos si estamos obedeciendo a Dios de corazón, o simple y sencillamente estamos pues obedeciendo sin una verdadera convicción de nuestra necesidad de qué es lo mejor para nosotros. Y bueno, Dios les, a pesar de esta actitud de que ellos pues dicen: ¿está Dios con nosotros o no? Dice el versículo ahí que ellos tentaron a Dios y se preguntaban y le decían a Moisés: ¿está Dios con nosotros o no? ¿No? Una actitud arrogante, ¿no? Al ver todos los milagros que Dios había hecho. Es increíble que podamos dudar, ¿no? De que Dios está ahí. Pero bueno, cuando no suceden las cosas como yo quiero, eso tiende a ser nuestro corazón. Bueno, en realidad Dios nos quiere dar una enseñanza. Al pueblo judío le costaría trabajo el entender que al salir de la libertad que Dios nos dio a través de Cristo, ¿no? Nos sacó de esta esclavitud para que ahora seamos siervos de Dios, no para que ahora hagamos lo que se nos pega la gana y sigamos haciendo lo que se nos pega la gana, sino realmente para someternos a Dios y poder ir a esta tierra prometida. Esta enseñanza tendríamos que aprender, y tendrían que aprender el pueblo de Israel a través de este caminar. Dios quiere mostrarnos eso, y Dios quiere que pues nosotros confiemos en Él, ¿no? Que Él nos puede sacar adelante, como lo había hecho ya con el pueblo de Israel, en donde Él había provisto de agua, ¿no? En donde representa esta agua espiritual, ¿no? Que satisface nuestro corazón. Había provisto de pan, la palabra de Dios, que nos guía y que nos alimenta. Y bueno, veíamos como por 40 años fueron alimentados con el maná, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Y bueno, Dios estaba demostrando que Él estaba ahí
Tony comentaba al inicio de esta serie de estudios que vamos a aprender, Dios quiere que aprendamos dos cosas muy importantes en esta serie de estudios, que es confianza y obediencia. Es algo que tenemos que aprender porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a ver a ese Dios en el cual podemos confiar y no estamos acostumbrados a obedecer a pesar de que las cosas no salgan como yo quiero o me pidan cosas que yo no quiero hacer. Bueno, esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo, pero bueno, queremos saber por qué después de tantas bendiciones que Dios ha dado, después de que Dios ha provisto todo lo necesario, ¿por qué tengo esa actitud de pronto de inclusive murmurar contra Dios, de quejarme contra Dios y decirle por qué está pasando esto? ¿No? Y es muy fácil y es muy válido que nosotros cuestionemos o nos preguntemos por qué me pasan estas cosas. A mí, si la vida cristiana es gozo, paz, abundancia, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas? En donde pues está el COVID, hay mucha enfermedad, hay muchas situaciones de trabajo y bueno, de pronto me encuentro con que yo también puedo estarme quejando contra Dios y puedo estar murmurando contra Él y cuestionándome, ¿está Dios con nosotros o no? Y bueno, pues Dios quiere que vayamos y aprendamos a través de este estudio cuál es el problema, cuál fue el verdadero problema de llegar a ese punto tan fuerte, ¿no? A mí me parece muy fuerte el cuestionar que Dios estaba en medio del pueblo cuando Dios lo único que había demostrado es que estaba ahí, ¿no? Bueno, Dios quiere que aprendamos cuál es la razón por la cual nosotros podemos empezar a reaccionar de esta manera, empezar a perder nuestra confianza en Dios y nuestra seguridad en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Y vamos a ver en este pasaje, el estudio se llama El Caminar Cristiano, sabemos que esa es la serie de estudios, y lo titulamos La Guerra con Amalek. Vamos a ver el capítulo 17, versículos del 8 al 16, Guerra con Amalek. Y vamos a ver el primer versículo de este pasaje, después de que Dios dio agua al pueblo de Israel. Y dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Bueno, dice aquí el versículo, podríamos leerlo, entonces se levantó Amalek y peleó contra Israel en Refidim, ¿no? Bueno, lo que nos faltaba, ¿no? Pues después de todo lo que estamos pasando, ahora sucede que viene un enemigo a pelear contra Israel. Y bueno, la enseñanza es que este enemigo no viene porque sea una casualidad, sino es la razón por la cual nosotros estamos murmurando contra Dios o desconfiando de Dios. Vamos a ver que este Amalek que se levantó y vino a pelear con Israel, pues es nuestro propio yo, es nuestro orgullo, es nuestro viejo hombre que finalmente nos hace dudar de Dios, nos hace que nosotros regresemos a vivir en las cosas como nosotros vivíamos antes, ¿no? Vamos a ver en la historia quién era Amalek para que entendamos un poco esto. Amalek era el nieto de Esaú, hijo de Isaac, ¿no? A quien Esaú había, si tú recuerdas, vendido su primogenitura a Jacob, ¿no? Por un plato de comida, de ese guiso rojo. Y ese yo venía de la casa muy hambriento y él, pues como no valoraba las cosas de Dios, dijo la primogenitura, ¿para qué me va a servir? Y bueno, pues sí, te la vendo a cambio de que tú me des un plato de lentejas, ¿no? Bueno, nos habla de esa actitud y de este hombre que no valoraba las cosas de Dios. La bendición era algo de Dios, la primogenitura era una bendición de Dios que había dado a estos primogénitos y bueno, traía ciertos beneficios y bueno, pues este hombre, Esaú, la menospreció, ¿no? Bueno, Amalek
es hijo, es nieto de este hombre Esaú. Y este Amalek, pues representa a nuestro yo. Este Amalek había nacido según la carne, había nacido pues con esa naturaleza equivocada, contraria a Dios, que no buscaba las cosas de Dios. Y así es el viejo hombre, así es nuestra naturaleza antes de venir a Cristo, pues nosotros nacimos pues bajo la ley del pecado, nacimos de Adán y traemos esa naturaleza que pues, representa a Amalek, que representa a Esaú, que no le interesa a Dios, que no le interesan las cosas de Dios, sino hacer las cosas a su manera. Y bueno, también vemos por otro lado que hay pues otro hijo de Abraham, que es Isaac, que es nacido, él nace por la promesa, ¿no? Y a él le es dada la bendición por la promesa de Dios, ¿no? Este nacimiento, pues después de ahí viene Jacob y de ahí viene el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, esto nos habla de las dos tipos de personas que podemos ser antes de venir a Cristo, según la carne, viviendo y haciendo las cosas que nosotros queremos, ¿no? Amalek, yo, si tú lees este pasaje, podrías poner y Amalek, puedes poner tu nombre, yo voy a poner Eduardo, ¿no? Nacido bajo la carne, así nací, ¿no? En pecado fui concebido, dice el versículo, ¿no? Y bueno, esta es la naturaleza que todos traemos. Pero bueno, por el otro lado, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que Dios te ha adoptado y Dios te ha dado la promesa de ser su hijo y ahora tenemos una nueva naturaleza. Hemos nacido en el nuevo pacto, hemos nacido ahora para ser hijos de la promesa, para ser hijos de Dios, de la familia de Dios, ¿no? Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, bueno, Dios nos dice que este Amalek es ese hombre, pues, contrario a Dios, ¿no? Que no le interesaban las cosas de Dios. Vamos a leer Gálatas 4, 22 al 24, en donde podemos entender un poquito esto de las dos hijos que tuvo Abraham. Dice así el capítulo 4, versículo 22 al 24 de Gálatas. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. De ahí viene Saúl y de ahí viene pues toda esta descendencia que representa mi propio yo, ¿no? Representa mi manera de actuar antes de conocer a Cristo. ¿Quién dominaba mi vida? ¿Quién manejaba mi vida antes de venir a Cristo? Pues mi yo. Yo decidía qué hacer, cómo hacerlo, y yo era el arquitecto de mi propio destino, ¿no? Bueno, Amalek, dice aquí el pasaje, que fue a pelear contra Israel, ¿no? Algo muy importante. Hay un enemigo que se llama Amalek, hay un enemigo del pueblo de Israel, un enemigo de este nuevo hombre que se ha creado según Dios, que se llama tu antigua naturaleza, o bueno, tu yo, ¿no? Ese terrible enemigo que se va a levantar a pelear contra ti, va a ir a pelear contra ti. Y vemos que aquí no hubo una provocación, no nos dice, bueno, pues es que el pueblo de Israel se había metido, había provocado al pueblo, a este hombre Amalek, y por eso vino a pelear, ¿no? De pronto salió este Amalek a pelear, y así es nuestro yo, y ojalá lo estemos viendo. ¿Por qué caigo yo en las provocaciones contra Dios? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué no tengo contentamiento? ¿Por qué me enojo inclusive contra Dios? Y el problema es que nosotros dejamos tomar el control de nuestra vida a ese viejo yo, ¿no? Dios me ha dado una nueva naturaleza, Dios me ha dado libertad de Satanás, ¿verdad? Obviamente dice la Biblia que cuando salimos de Egipto,
pues nunca más volveremos a ver o Satanás no tendrá control para poder pues separarnos de Dios por toda la eternidad, sino, bueno, Dios nos ha dado libertad, pero traemos otro enemigo, ¿no? El pueblo judío pudo haber dicho, oye, pues no se supone que los enemigos se quedaron atrás, ahora de pronto veo que pues hay otros enemigos del pueblo de Israel, y sí, el enemigo que vas a traer constantemente durante toda tu vida es ese yo que querrá tomar el control de tu vida y que te hará caer en las cosas equivocadas, que te hará desviarte de Dios, que querrá no seguir a Dios, no confiar en Dios, dudar inclusive de Dios, ¿no? Como veíamos en el estudio pasado, este pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había vivido, ya estaban dudando de Dios, ya estaban murmurando contra Dios. Bueno, ¿por qué? Porque dejamos salir a nuestro yo, en nuestro caminar cristiano, ¿no? A pesar de que hemos sido llamados, vamos en este camino a la tierra prometida, pues de pronto, si nosotros lo permitimos, este Amalek, este yo, va a querer tomar el control. Y yo estoy seguro de que tú, pues, ya lo has visto, ¿no? Y si no lo has visto, ojalá tú estés consciente de que ese enemigo va a querer salir constantemente en tu vida y sale de una manera natural, ¿no? No hay que provocarlo mucho para que este enemigo salga y quiera tomar el control, ¿no? Y hacer las cosas a su manera. Vamos a leer Romanos 8:7, que dice, por cuanto los designios de la carne, ¿no? Mi naturaleza, ese yo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne yo no puedo agradar a Dios. La carne está contaminada, es nacida bajo pecado y yo no puedo agradar a Dios de esa manera, aunque quisiera, no puedo. Bueno, esa naturaleza, la Biblia dice que nosotros hemos crucificado, ese viejo hombre ha sido crucificado, ¿no? Y ciertamente Dios lo destruyó, pero pues quedan los vestigios de ese viejo hombre que querrán traer a mi mente las memorias de cómo comportarme antes de venir a Cristo, que están viciadas, ¿no? Viciados con los deseos engañosos, que está viciado porque no quiere considerar a Dios, porque no incluye a Dios, porque no consulta a Dios. Y bueno, esa programación, vamos a llamarle así, ese yo, querrá salir nuevamente a pelear contra ese hombre interior que Dios ha puesto en nuestra vida. El día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos una nueva criatura y bueno, esa nueva criatura se deleita en las cosas de Dios. Pero este enemigo pues querrá desviarme, ¿no? Y dice aquí el versículo inclusive que está enemistado con Dios, ¿no? Dios quiere que nosotros estemos conscientes. Oye, yo tengo un enemigo. Lo primero que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que tenemos un enemigo, que se va a levantar, que se va a querer levantar contra nosotros, a pelear contra nosotros para destruirnos, para hacernos dudar, como comentaba, ¿no? Y bueno, pues Dios quiere pues que lo enfrentemos, que Dios quiere que tengamos victoria contra este enemigo, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver cómo es que yo puedo tener esta victoria que Dios me quiere dar, ¿no? Este conflicto que a veces veo en mi vida, que soy cristiano, quiero hacer las cosas bien y de pronto pues termino haciendo las cosas que no están bien, ¿no? Y de pronto a veces me doy cuenta cómo llegaron, pero a veces ni siquiera me doy cuenta cómo es que yo llegué a eso, ¿no? Y Pablo tenía esta batalla interior, ¿no? Y decía, porque queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Bueno, ¿quién me librará de este cuerpo, pues, de este terrible enemigo que quiere venir a pelear y desviarme de las cosas de Dios, ¿no? Dándome estas reacciones terribles. Hay muchos versículos que nos hablan de las manifestaciones de esta carne, ¿no? Porque el fruto de la carne es
enemistad, pleitos, lascivia, contienda, todas estas cosas que, bueno, en estas circunstancias fácilmente hacen un cultivo para que mi yo salga, ¿no? Las situaciones difíciles en donde yo tengo que enfrentar incomodidad, en donde yo tengo que enfrentar muchas cosas, pueden llegar a ser un lugar que haga que mi yo salga fácilmente. Pero bueno, Dios quiere que nosotros tengamos victoria. Dios quiere que nosotros aprendamos cómo enfrentar a este enemigo, Amalek. Y vamos a ver cómo instruyó Dios a Moisés, ¿no? Dice aquí el versículo 9 de este capítulo 17 de Éxodo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Bueno, la instrucción de Dios es, no dejes que venga y ya que agarre fuerza, llegue a ti, sino sal a pelear. La mejor estrategia contra el enemigo es contraatacar, es ir, ¿no? Si sé que tengo un enemigo que viene a destruirme, yo no puedo quedarme pasivamente esperando a ver cómo viene, ¿no? Y de pronto ya cuando lo veo es muy grande y cuando lo siento, pues ya es demasiado tarde el poder tomar acción para poder librar esta batalla, ¿no? Así que Dios le instruye a Moisés y Moisés a Josué y le dice, dice el versículo, sal a pelear, ¿no? Dice el versículo, sal a pelear contra Amalek. Bueno, Dios quiere que nosotros salgamos a pelear, que no dejemos que ese yo crezca, porque, bueno, va tomando fuerza en nuestra vida, ¿no? Y esto traerá destrucción y derrota en nuestras vidas, ¿no? Y nos hará ver, pues, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este desánimo? ¿Por qué tengo este enojo? ¿Por qué tengo esta depresión? ¿Por qué tengo falta de confianza en Dios? ¿Falta de fe? ¿Por qué? Bueno, porque he dejado crecer a este enemigo. Si yo le abro la puerta, si yo lo dejo entrar, pronto tomará el control y veremos ese fruto que trae el vivir en la carne, ¿no? Dios quiere que nosotros sometamos a ese yo, a ese carnalidad o esos vestigios de mi carne, ¿no? Dios quiere que yo los someta, que yo pelee con ellos constantemente. Y hay muchos versículos que nos hablan acerca de esta necesidad de someternos a Dios, ¿no? De someter a nuestro yo para que no tome el control. Vamos a leer, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, sino golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice que él golpea su cuerpo, y no está hablando físicamente de flagelarse, sino de someter su yo, someter su carne, someter esos pensamientos pecaminosos, egoístas, soberbios, someterlos a Dios. Dice, los pongo en servidumbre, ¿no? Mi cuerpo, para que pues no se levante, ¿no? Y no me destruya. Inclusive Pablo dice, pues, para que no venga a ser yo eliminado de esta carrera en donde Dios quiere darme victoria. Segunda de Timoteo 2:4 también dice, ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Comentábamos al principio, Dios me sacó de la esclavitud del pecado no para hacer lo que se me pega la gana, sino para ahora ser siervos de Dios. Y ahora somos soldados de Dios. Y dice, oye, un soldado para que tenga victoria no se enreda en los negocios de la vida, no se enreda en la filosofía del mundo que constantemente estará queriendo seducir a mi yo para que yo siga y viva por las cosas del mundo, ¿no? Y termine tomando el control nuevamente mi yo y sufra las consecuencias de una vida de enojo, de falta de gozo, de agradecimiento
a Dios, ¿no? Pero necesitamos prepararnos como un soldado diligente en poner atención y salir contra el enemigo. No dejar que salga el enemigo, se levante contra mí, porque ya una vez que se levanta, ¿no? De pronto empiezo a verlo muy grande, empiezo a dudar de Dios, empiezo a ver que yo no puedo y fácilmente podré yo perder la batalla. Dios quiere que nosotros nos pues salgamos a pelear contra este enemigo. ¿Cómo puedo pelear? Bueno, pues obviamente la mejor herramienta, si yo no estoy, me comentaban alguna vez, bueno, es como si tú tuvieras dos animales adentro, ¿no? Tu carne y bueno, tienes al espíritu y tienes el hombre interior, ¿no? Pero bueno, ¿quién va a dominar tu vida? Pues a quien tú alimentes más, ¿no? Si yo le doy de comer a mi yo y de coqueteo con el pecado y pues veo las cosas que no debo de ver, escucho las cosas que no debo de escuchar, pues fácilmente podré empezar a crecer ese terrible yo, ¿no? Pero si yo alimento las cosas, mi espíritu, yo me alimento con la palabra, si yo voy a mis estudios, si yo me disipulo, ¿no? Si yo sirvo a los demás, bueno, estoy sometiendo a ese yo, porque mi yo es egoísta, es, bueno, yo, ya mejor que lo hagan otros, ¿no? Yo soy cristiano soy cristiano light, ¿no? Yo escucho, voy al estudio y nada más. Bueno, realmente eso no te dará las herramientas ni te hará fuerte para que tú puedas someter a este terrible enemigo que se llama yo. Pronto podremos inclusive caer en cosas peores que las que nosotros vivíamos antes de venir a Cristo. Y eso es porque nosotros dejamos crecer a nuestro yo. Dios quiere que yo contraataque, que yo salga, que yo tome acción, no quedarme a ver cómo llega aquí a destruirme. Bueno, Dios nos da también, nos enseña que este Amalek se levantará contra nosotros a pelear, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios quiere darnos victoria, ¿no? Por supuesto que Dios quiere darnos victoria contra este terrible enemigo, como lo hizo aquí en el caso del pueblo de Israel, ¿no? Dice el versículo Éxodo 17, 9, la segunda parte dice, mañana yo estaré, está hablando Moisés cuando instruye a Josué que vaya a pelear, que salga a pelear, y dice, mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, Dios nos puede dar victoria y Dios nos va a dar victoria porque así como Moisés estaría en la batalla, ¿no? Como enviado de Dios en la cumbre del collado, viendo desde arriba la batalla que tendría Josué con todos el pueblo que salió a la batalla, ¿no? Estaría Moisés intercediendo por ellos ante Dios. Y bueno, esto es algo importante. Nosotros podemos confiar y podemos estar seguros de que así como Moisés estaba intercediendo por el pueblo, Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo quiere realmente que nosotros tengamos la victoria, que nosotros no caigamos en la tentación, y Él está intercediendo por nosotros. Y bueno, eso nos debe de dar confianza, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante cómo, cuando Moisés estaba con las manos arriba, pues el pueblo se motivaba. Pero bueno, Dios quiere que nosotros tengamos confianza en que Cristo quiere darnos victoria. De eso podemos estar seguros y podemos estar seguros de que Dios quiere, a pesar de que podamos perder algunas batallas, Dios nos quiere dar victoria, ¿no? En las cosas que hoy estás viviendo, puedes tener por seguro que Dios quiere darte victoria y Cristo está intercediendo por nosotros, ¿no? Vamos a leer Romanos 8:34, que nos dice acerca de esto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿no? Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y hay otro versículo en Romanos que dice que el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo, porque como Él sabe mejor qué es lo que debemos de pedir, ¿no? Bueno, Dios está
con nosotros y Dios quiere darnos esa confianza en Él, ¿no? Oye, el enemigo pues se ve fuerte, ¿no? El enemigo ahí viene y como hemos visto mucho, podemos leer en muchas historias del pueblo de Israel, el enemigo puede ser muy grande, ¿no? Parecer muy grande, pero Dios tiene victoria, como vamos a ver en este pasaje, que Dios daría victoria al pueblo de Israel, ¿no? Bueno, estaba Moisés intercediendo, está Cristo intercediendo por nosotros para que nosotros podamos tener victoria. Desde el cielo está intercediendo por nosotros. Pero también vemos otro componente importante aquí con el cual sube Moisés, ¿no? Sube con la vara. Esta vara que hemos visto en diferentes pasajes que representa la palabra de Dios y que, bueno, con ella ha hecho muchos milagros Dios en el pueblo de Israel. Y bueno, la vara, pues también uno de los atributos de la palabra de Dios es que nos descubre al enemigo, ¿no? Porque muchas veces este enemigo, pues, es engañoso, este enemigo, pues ni siquiera lo identificamos bien, ¿no? Y Dios quiere que nosotros veamos y analicemos nuestra vida. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué no estoy confiando en Dios? ¿Por qué ya estoy teniendo pues miedos, temores, desilusiones, depresión, muchas cosas que nos pueden estar pasando actualmente por las circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Dios quiere que lo analicemos y que veamos cómo está operando ese enemigo, ese yo, que es el que está tratando de pelear con nosotros, que está peleando para que yo no siga la voluntad de Dios, para que yo no le crea a Dios, ¿no? Para que yo no sirva a Dios. Y bueno, Dios quiere que analicemos dónde está la raíz de mi enojo, dónde está la raíz de mi pereza, dónde está la raíz de mi falta de fe, dónde está la raíz bueno, de mi egoísmo, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros lo examinemos, ¿no? Profundamente. Y para eso necesitamos la palabra de Dios, esta vara que llevaba Moisés, ¿no? Y vamos a leer Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ah, qué preciosa espada, qué preciosa vara que me hace ver, ¿no? Cuando tú pasas tiempo en la palabra y de pronto dices, Dios, pues no lo quería ver, pero tú me lo estás mostrando en tu palabra y de pronto me pega un versículo, ¿no? Y dices, esto es lo que me está pasando, ¿no? Realmente no quiero ceder, ¿no? No quiero ceder no quiero morir a mí mismo. No, yo quiero, pues, hacer las cosas a mi manera y no estoy dispuesto a someterme a Dios, ¿no? Bueno, qué importante es que nosotros escudriñemos la Biblia, vengamos con esa intención de conocer realmente al enemigo, ¿no? Y al mismo tiempo, por supuesto, conocer las promesas de Dios, pero Dios quiere que conozcamos a este enemigo. ¿Cómo opera? ¿Cómo puedo yo contraatacarlo? ¿Cómo puedo salir a pelear con él? ¿No? Hay en el Salmo también, en el libro de Salmos, dice, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios quiere que yo examine mi corazón, ¿no? ¿Cómo está operando este yo? Por aquí, ¿no? Seguramente querrá entrar, ¿no? Y por eso debemos de tener cuidado con las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, las cosas que, bueno, inclusive hay personas que dicen, yo no veo este tipo de cosas porque a mí me hacen daño, yo sé cómo opera mi yo y hoy tiende a enojarse en esta situación, tiende a ser grosero y sarcástico con las personas, suele burlarse de los demás, suele ser orgulloso, presuntuoso, pensarse mejor que los demás, no sé, tantas cosas que podemos nosotros ver que puede haber en nuestro corazón, nuestro yo,
¿no? Y Dios quiere que nosotros examinemos, y bueno, aquí el salmista dice, examina mi corazón, Dios, y ve si hay perversidad, ve si mi yo se está levantando, y no lo dejes, guíame por el camino eterno. Bueno, vamos a ver cuál fue la actitud ante esta instrucción que Dios da y esta promesa de que Él estaría en la cumbre, ¿no? Peleando por ellos. Dice aquí el versículo 10 de este pasaje, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bueno, la actitud de los judíos fue obediencia. Josué hizo conforme a lo que le había mencionado Moisés, y Moisés pues también atendió lo que Dios le había dicho y subió al collado, ¿no? La única manera como nosotros podemos tener victoria es si nosotros tenemos obediencia, si nosotros sometemos a nuestro yo, ¿no? No haciendo las cosas que yo quiero, sino haciendo las cosas que Dios quiere. Porque mi corazón es engañoso, ¿no? Lo comentábamos y bueno, yo no puedo dejarlo salir. Dice el versículo ahí de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Bueno, Dios quiere que nosotros obedezcamos al pie de la letra, que no me desvíe ni a diestra ni a siniestra. Dios, dame el que yo pueda obedecerte al pie de la letra, porque somos expertos en enbibliar nuestra filosofía. Somos expertos en añadirle a las instrucciones de Dios. Bueno, yo creo que le voy a echar una ayudadita a Dios, ¿no? Voy a hacer lo que Dios me dice acá, pero en este otro punto lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Al fin voy a llegar al mismo lugar. No, no es así. Nuestro yo le encanta engañarnos, le encanta pues hacerte pensar que no es para tanto, ¿no? Todavía hay algo de ti que puedes rescatar y bueno, tú tal vez has hecho las cosas bien en algunos puntos, tú puedes confiar en ti, ¿no? Bueno, eso es un engaño. Dios quiere que nosotros obedezcamos al pie de la letra. Hay muchos pasajes, muchas enseñanzas aquí en la Biblia que nos hablan de que las bendiciones vienen por la obediencia a Dios. Me guste o no me guste, yo voy a seguir lo que Dios me dice, ¿no? Voy a depositar mi confianza en Dios, voy a obedecer a Dios y voy a someter a ese terrible yo que no quiere someterse a Dios, que, ¿no? Dice, vamos a leer 2 de Corintios 10:5. Derribando, dice aquí el versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? No permitas que tu yo venga con argumentos baratos, ¿no? En donde te haga pensar que tú puedes salir adelante solo en esta situación. Yo creo que es más, ¿para qué molestas a Dios, ¿no? Si tú lo puedes hacer, ¿no? Y bueno, empieza a salir nuestra altivez y bueno, ese yo que se revela contra Dios. Y Dios dice aquí en este pasaje que debemos llevar cautivo, agarrar ese yo, ¿no? A ese pensamiento que quiere irse a las cosas de mi yo y llevarlo a la obediencia a Cristo, ¿no? Dios, te voy a obedecer, quiero obedecerte, ¿no? Y voy a consultar con otras personas que me ayuden a no engañarme, ¿no? Cuando hay decisiones importantes en tu vida, ¿no? Es muy sano que tú puedas consultar a otros, que te puedan decir, oye, yo creo que eso no es lo que Dios te está diciendo, yo creo que, bueno, puedes tener este peligro, ¿no? Y bueno, qué importante es que nosotros consultemos la palabra de Dios, por supuesto, consultemos sus mandamientos, pero también consultemos con otras personas para que me puedan hacer ver con claridad el mandamiento de Dios, cómo aplicar los principios de Dios a ciertas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Bueno, Dios quiere que sometamos a ese terrible enemigo, ¿no? Pero vamos a ver que también hubo otros factores importantes para que pues, el pueblo judío pudiera tener victoria en esta batalla, ¿no?
Y bueno, vamos a leer Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Bueno, estaba Moisés arriba, pues con su mano arriba, y dice que cuando él la bajaba, pues, eh, pues prevalecía Amalec, ¿no? Y Dios quiere que nosotros pues siempre estemos clamando a Dios, ¿no? Dios quiere que nosotros siempre estemos buscando a Dios, como que este Moisés estaba arriba en señal de, bueno, mi confianza está en Dios, Dios está trabajando por mí, ¿no? Y bueno, cuando el pueblo de Israel tal vez volteaba a ver y veía que Moisés bajaba las manos, bueno, empezaba a debilitarse, ¿no? Dios quiere que nosotros busquemos a Dios, como lo veíamos la semana pasada, de todo nuestro corazón, que lo busquemos en todas las decisiones de nuestra vida, ¿no? Dice un versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Dios quiere que allá estemos volteando al collado a ver, Dios está conmigo, estos son sus principios, yo lo voy a buscar, no me la voy a creer, no voy a creer que yo puedo, ¿no? Sino voy a buscar a Dios aún en los detalles insignificantes de mi vida. A ver, Dios, tal vez sé tu palabra, pero ¿cómo lo digo? ¿En qué momento lo digo? Dame sabiduría, guíame, ¿no? Dios quiere que nosotros lo busquemos, que voltemos al collado. Dios, ahí está mi Dios, tengo confianza en Él me va a sostener, como dice el versículo, ¿no? Que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Así Dios quiere que nosotros lo busquemos constantemente, ¿no? De todo nuestro corazón, que voltemos a Él para recibir instrucción, aliento en estos momentos de crisis, de tribulación, de angustia, ¿no? Que voltemos y pongamos nuestra confianza en Dios, ¿no? Que lo busquemos, como dice el versículo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, este es un factor importante para esta batalla y bueno, el pueblo de Israel volteaba constantemente y bueno, Moisés levantaba la vara, ¿no? Bueno, vamos a leer otro factor importante en esta batalla para poder tener victoria contra nuestro yo, para poder tener victoria el pueblo de Israel, y dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Bueno, vemos aquí a Moisés que, bueno, se cansaba, ¿no? Y él tomaron una piedra para poderla ponerla debajo de él y, bueno, pudiera resistir esta batalla. Y bueno, aquí podemos aprender que en nuestras fuerzas nosotros no podremos contra este enemigo, ¿no? Es imposible que nosotros llevemos inclusive la vida cristiana, ¿no? Me dicen que yo debo de tener gozo y paz y de pronto yo veo que la verdad es que no puedo. Estoy tratando de hacerlo y bueno, ahí voy a mi estudio y leo, pero de pronto pues, empiezo tal vez a ver que Moisés está bajando la mano y me empiezo a derrumbar y bueno, Dios quiere que nosotros pongamos el fundamento que va a sostenernos y que va a darnos la fuerza para poder seguir los mandamientos de Dios, para poder tener la confianza en Dios. Y esta piedra que vemos que pusieron debajo de Moisés es Cristo, ¿no? Cristo es el que me va a dar la fuerza, no es en mis fuerzas. Si yo trato de librar la batalla contra mi yo, voy a perder. Esa batalla la tiene que librar Cristo. El fundamento debe de estar puesto, obviamente, solo si has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, es como tú podrías tener este fundamento en tu vida sobre el cual tú puedes reposar y tú puedes descansar y tú puedes echar toda tu ansiedad y tú puedes echar toda tu angustia para que Él te sostenga, ¿no? Y Él sea tu refugio, sea tu roca, como lo dicen muchos versículos. Esta roca es Cristo y necesitamos estar agarrados de Cristo, agarrados de Dios, ¿no? Como comentaba, obviamente necesitas tener el fundamento que es Cristo, haber recibido a Cristo en tu corazón, ¿no? Dice el versículo de Hechos 4:11,
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, aquella piedra que fue desechada por el pueblo judío, ¿no? Dice, bueno, pues esa es la cabeza del ángulo, la piedra principal, el único que puede sacarte adelante, el único que puede sostenerte en esta batalla, ¿no? También en 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, y está hablando del pueblo de Israel en este peregrinaje, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Bueno, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento para que yo no viva una vida cristiana en mis fuerzas, frustrado de que finalmente no tengo victoria, ¿no? Necesito pues tener a Cristo como el fundamento de mi vida, ¿no? Dice el Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, este es Cristo, el fundamento. Ahí está basada, opuesta toda nuestra fuerza, dice un versículo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es Cristo nuestra fuerza. Bueno, este fue otro elemento importante para poder tener victoria contra mi yo. El poner a Cristo como número uno en mi vida, como fundamento en todas las decisiones de mi vida. Otro punto importante que vemos aquí, otro factor importante que les dio victoria al pueblo de Israel es, pues, vamos a leer Éxodo 17:12b, que dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjate, la batalla no fue corta, ¿no? Dice que se puso el sol, por eso Moisés se tuvo que poner sobre la roca, sobre Cristo, y bueno, inclusive él necesitó del apoyo de sus hermanos para que sostuvieran sus brazos y pues, no bajara los brazos, que era lo que determinaba la victoria para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, así nosotros necesitamos del apoyo de nuestros hermanos en Cristo, que en oración nos ayuden, ¿no? Que nos soporten en esta batalla que todos estamos pasando, ¿no? Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios quiere que nos apoyemos unos a otros. Es muy importante, ¿no? Ojalá tengas la confianza de hablar. Hoy me habló una persona y me dijo, oye, quiero que oremos, dime que quiero compartirte esta situación en mi vida y necesito oración, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos orando y es precioso. Yo le comentaba, las veces que quieras, para eso estamos, por supuesto que lo hago y lo hago de todo corazón, con todo el anhelo de que Dios te saque adelante, así como yo anhelo que otras personas también me ayuden en oración, ¿no? Que lleven pues mis cargas, que lleven mis angustias, mis debilidades, ¿no? Con las cuales yo estoy luchando, ¿no? Dios quiere que nosotros nos oremos unos por otros, ¿no? Y ojalá lo estés haciendo en tu célula, que sea un hábito en el cual tú pides ayuda, porque es algo que inclusive la verdad es que se siente la oración de las personas. De pronto dices, wow, Dios está trabajando, no sé cómo, pero Dios me está sacando adelante. Yo sé que hay mucha oración detrás de todo esto, ¿no? Y ojalá nosotros busquemos este apoyo de nuestros hermanos que sostengan nuestra vida y nuestras cargas, como dice aquí este versículo, ¿no? Oración es muy importante. Y bueno, vamos a ver el resultado que tuvo en esta batalla el pueblo de Israel. Aquí en el versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué deshizo, ¿no? Venció a Amalec. Pudo con el enemigo, pudo con mi yo. Dios puede con mi yo a través de todas estas cosas. Si yo tengo a Cristo como fundamento, si yo lo obedezco, si yo clamo a Él, si no me aparto a diestra ni a siniestra, si yo estoy consciente que mi yo no lo puedo dejar salir, no puedo dejar que llegue hasta acá,
porque ya para cuando lo veo, pues ya seguramente me destruyó, ¿no? Sino tengo que salir, tengo que contraatacar, él viene con armas, ¿no? Para destruirme y yo necesito tomar acción, necesito ir en la dirección contraria, ¿no? Con las cosas de Dios, con los principios de Dios, trabajando para Dios, leyendo la palabra, ¿no? Eh, orando para que este enemigo, mi terrible yo, no salga nuevamente, ¿no? En mi vida. Vamos a leer Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios quiere darnos victoria sobre este cuerpo de pecado. Dios nos quiere dar victoria sobre este yo que se levanta contra Dios, ¿no? Se rebela contra Dios constantemente, ¿no? Sin ninguna provocación. Ahí está rondando, ¿no? A ver en qué momento me distraigo para llegar a mí con toda su fuerza, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros estemos atentos a eso y tengamos la seguridad de que Dios me dará total victoria si yo obedezco a Dios, si yo sigo las cosas sencillas, el básico, ¿no? No me acuerdo mucho cuando empezaba a compartirle a la persona que me empezaba a discipular, bueno, es que me está pasando esto y bueno, no he tenido victoria en esto y me siento así. Lo primero que me decía, ¿cómo está tu lectura, Eddie? Y yo, bueno, bien, más o menos, sí, si leo mis 10 versículos diarios, ¿no? Bueno, vas a perder la batalla contra ese enemigo. No es suficiente, necesitas más de Dios, necesitas agarrarte de Dios, necesitas llenarte de las cosas de Dios, ¿no? Si tú no estás pasando tiempo con Dios, estás pasando tiempo en el mundo, ¿no? Y bueno, pues Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Dios para vencer a este enemigo. Lo cierto es que Dios, dice el versículo, que Dios nos ha hecho más que vencedores. Potencialmente Dios ya me ha dado la victoria, ¿no? Él ya destruyó a ese hombre, ¿no? Y yo a veces quiero pensar que está vivo todavía, ¿no? Porque por ahí hay ciertas programaciones que me hacen recordar cómo actuaba y me hacen querer regresar a esa manera de vivir, ¿no? Y por eso dice Dios que debemos someter a ese terrible enemigo y no dejarlo salir, ¿no? Despojándonos del viejo hombre, ¿no? Sabiendo que ya fue crucificado, ya fue destruido, ¿no? Y Dios quiere que yo también crea en esta victoria. Pero bueno, Dios quiere que yo lo recuerde porque fácilmente se me olvida. Y a veces puedo pensar, oye, pues mi yo y yo nos llevamos muy bien, ¿no? Yo creo que puede cohabitar de alguna manera. Ahí lo voy a tener más o menos, no tan arriba, pero voy a concederle el beneficio de la duda. Terrible. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que no puede cohabitar mi yo con Dios. No puede ser, no lo puedo tratar de acomodar, ¿no? En mi vida, porque seguramente me va a destruir, ¿no? Y el versículo siguiente, aquí en Éxodo 17:14, nos habla de esto. Dice, aquí el versículo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo, ¿no? Voy a quitarlo del todo. No vamos a permitir que ese yo salga al encuentro porque pues nos podrá pues atacar fácilmente, ¿no? Dice un versículo, no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? No permitas, no te des el lujo de coquetear con el pecado porque a veces ese yo terrible te engaña y te dice, ay, mira, hice esto y pues, no se cayó el mundo, no pasó aparentemente nada. Yo creo que a veces hasta los cristianos son medios exageradones, ¿no? No te permitas coquetear con el pecado porque fácilmente te destruye. Dice ahí en Santiago que pues nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y una vez que caemos, pues caemos en el pecado, pues venimos a las consecuencias, ¿no? Terribles del pecado.
Y bueno, no podemos estar coqueteando porque nos seduce, no sabe por dónde. Nuestro yo sabe por dónde venderme la idea, ¿no? Así que Dios indicó a Moisés, escribe esto, escribe que este Amalek es un enemigo irreconciliable con el pueblo de Israel. No hay manera, no te permitas esa convivencia con tu yo, ¿no? Y bueno, dice el versículo 15 de este pasaje, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Bueno, el edificar este altar era para que no se me olvide, que el que me libró de esta batalla, el único que me puede dar victoria en esta batalla es Dios. La gloria es de Dios. Dice ahí el versículo, el jinete se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria, ¿no? Yo nada más me alisto, obedezco, sigo el ABC de la vida cristiana, que es me tengo que someter a Dios, tengo que obedecer, tengo que pasar tiempo con Él, tengo que llenarme de Él, tengo que poner a Cristo como el fundamento, tengo que pedir la oración de mis hermanos y tengo que ponerme a trabajar para Dios, porque si no empiezo a trabajar para mí yo, ¿no? Necesito hacer esto. Y bueno, Dios quiere que nosotros le demos la gloria a Él, que nunca se nos olvide que el único que nos puede dar victoria contra nuestro yo es Él, ¿no? Porque Dios es el que merece toda la gloria ante esta victoria. Nosotros jamás podríamos tener victoria contra el pecado, ¿no? Dice un versículo ahí en Colosenses que estas cosas tienen, y habla de algunas cosas del mundo, tienen cierta reputación de duro trato con el cuerpo, de disciplina, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿no? No hay manera de que yo pueda tener victoria. Por lo tanto, bueno, darle la gloria a Dios, que no se me olvide, ¿no? Que la batalla pues la tiene que librar Dios, ¿no? Dice aquí el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, si tú crees que hoy ya tuviste victoria, y es precioso ver esa victoria, porque Dios nos puede dar victorias contra nuestro yo, en donde, ay, ahí viene la tentación, ya sé que viene de este lado este yo, ya sé cómo se levanta contra mí, y lo veo, contraataco, me pongo a orar, digo, no, el pecado no puede contra mí, ¿no? El pecado no tiene poder contra mí porque mi fundamento es Cristo, porque mi confianza está en Dios y Dios me ha dado la victoria. Voy a creer en esa victoria, me voy a apropiar de ella y no me va a derribar, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza, pero que también estemos conscientes de que Dios les había dado victoria en la batalla, pero la guerra no ha terminado, ¿no? Constantemente habrá una lucha contra ese terrible enemigo, Amalek, que pues queremos someterlo, ¿no? A la voluntad de Dios. Bueno, dice aquí también el libro de Colosenses 3, 9 al 11, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, Dios quiere que nosotros nos despojemos de ese yo terrible, ¿no? Y que nos revistamos de este nuevo hombre que ha creado conforme a la imagen de Dios a través de su palabra. Bueno, ojalá nosotros podamos tener victorias que nos hagan recordar que Dios es fiel, que Dios sí puede con el pecado, que Dios sí puede con mi yo, ¿no? Y que podamos, pues, esperar la siguiente batalla para poder enfrentarla en el poder de Dios, ¿no? Bueno, este es el estudio, ojalá, pues Dios te dé fuerza, te dé determinación de contraatacar a este enemigo y que te tomes todas las armas de Dios para poder librar la batalla, ¿no? Bueno, pues vamos a orar, este es el estudio. Señor, te damos muchas gracias por la victoria que tú nos has dado. Gracias porque tú nos la prometes
Te pedimos mucho que nosotros nos podamos apropiar de ella, que no permitas que nuestro yo quiera levantarse contra nosotros, contra ti, Señor, y nos destruya, que no quiera comenzar nuevamente a gobernar, que al más mínimo intento que nosotros veamos de que se levanta, nosotros lo sujetemos y lo llevemos cautivo a tu obediencia, Señor. Danos esa obediencia, danos esa confianza en ti, Señor, para poder tener victoria contra el enemigo y que podamos nosotros servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor, con una vida limpia, con una vida de victoria para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese es el estudio. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.